Hola, buenas tardes. Voy a pasar a explicarles la segunda parte de el ANOVA de un factor. Me voy a centrar en esta segunda parte en los análisis a posteriori, post hoc, los análisis de seguimiento que sirven para determinar con más precisión dónde están las diferencias entre grupos si las hay. Voy a repetir el proceso, voy a copiar los datos de este ejemplo que está a mano en la página web del curso para que ustedes puedan seguir paso a paso los procedimientos que se deben hacer para llevar a cabo estas pruebas. Me voy a brincar lo que ya expliqué en el primer video, que es la prueba de normalidad, la prueba de Levin y el propio cálculo del ANOVA. Entonces voy a ir directo a esa segunda parte. ¿Vale? Entonces le voy a instruir a la máquina para que me haga el ANOVA de un factor, porque lo que ahora me va a interesar es especificar dónde están las diferencias entre estos grupos. Yo ya sé por el ejercicio anterior que las estadísticas son significativas, ¿no? La diferencia es significativa. Entonces, este cuadro de aquí son todas las pruebas de seguimiento o post-hoc. ¿Vale? Voy a palomear a estas, bueno, pues ya todas, no voy a dejar una, les voy a dar todas. Todas en realidad hacen lo mismo y es especificar dónde están las diferencias. ¿Vale? Por hábito le voy a dar a la de Levin y me voy a centrar en esta parte de aquí. En la hoja de explicación del curso, en la sección 3, aquí tengo estas explicaciones sobre el análisis post-hoc. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que la prueba esta de, y me atrevo a pronunciar REGWQ o la prueba de Tukey, se usa cuando los grupos son del mismo tamaño y estamos seguros de que las varianzas son similares. Entonces, en estos datos que tenemos aquí, aquí tenemos 4 grupos que son del mismo tamaño y sabemos por lo que hicimos antes que las varianzas son homogéneas en esos 4 grupos. Entonces, yo me voy a ir por este Tukey de aquí, ¿vale? Esta es muy sólida. Luego hay otra prueba, cuando tienes dudas de la varianza, haces esta de Games-Howell, ¿vale? Shefé es una prueba muy flexible, muy fácil, ¿vale? Y sirve también para... No es tan estricta como Tukey. Tukey es más robusta, es más estricta, ¿no? Tukey se hace cuando comparas un grupo con un grupo y Shefé sirve para comparar 2 grupos contra uno, ¿no? Entonces, bueno, más o menos van a ver que todas funcionan igual. Aquí expliqué 4 de las que hay en el... ¿Ves? Explicamos Tukey, Shefé, Dunnett, Games-Howell y RegWQ, ¿no? Estas 5, ¿no? Hay un par más que están basadas en pruebas es esta de contraste y la otra. Se las voy a explicar todas y luego ustedes pues deciden cuál es la que más les conviene. Selecciono mis datos. Ahí me pasé con una línea, es E6, ¿vale? La columna tiene encabezamiento, formato Excel, ya están en columnas, no están pegadas una detrás de otra. Esto lo dejo, esto de Kruskal-Wallis es la prueba no paramétrica equivalente a la ANOVA de un factor y le doy OK. Entonces, hasta aquí pues es lo mismo que vimos en el anterior, ¿verdad? Tenemos aquí unos resultados, una F significativa, ¿verdad? Los grados de libertad que hay que reportar, omega al cuadrado, que me habla sobre el tamaño del efecto, la prueba de Levin, y aquí empiezan los contrastes. Entonces voy a ir uno por uno, más o menos todos funcionan igual, ¿vale? Este primero está basado en la prueba T y lo único que tienes que hacer, aquí el diseñador del programa o de la macro
lo hizo para que tú marcaras los contrastes. Entonces, aquí lo que vimos anteriormente, perdón, me regreso a los datos, es que el grupo 1 tiene un promedio de 28, el grupo 2 de 25, el grupo 3 de 22 y el otro de 22. Entonces, aquí le damos un peso a cada grupo para que nos haga la comparación. Entonces, si yo quiero comparar el grupo 1 con el grupo 4, a uno le doy un peso de 1 y al otro de -1, de modo que el contraste sea 0. Y ya me hace el cálculo. Aquí, en esta línea de aquí, está el resultado basado en este peso. ¿Es significativa la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 4? Pues sí. Obviamente lo es porque este es el grupo con menor promedio y este es el con mayor. Si hay una diferencia en el ANOVA, como mínimo va a haber una diferencia entre esos dos grupos. Voy a ver si hay diferencia entre el grupo 1 y el grupo 3. Pues le doy 1 y -1 al 3. Me dice que la sigue habiendo. Voy a ver si hay diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2. Entonces le doy -1 aquí y me dice que sí la sigue habiendo. O sea, el grupo 1 es distinto a los otros 3, o se está comportando de manera distinta a los otros 3. Aquí ya la diferencia es chiquita, es 0,03, está muy cerca del 0,05. Pero según esta prueba sí hay diferencia. ¿Vale? Vamos a ver, quiero ver la diferencia entre el grupo 2 y el grupo 3. Pues le doy -1 a uno y 1 al otro. Es indistinto donde pones el negativo y el positivo. Y aquí lo que me está diciendo es que no hay diferencia entre el grupo 2 y el grupo 3. El promedio del grupo 2 era 25,04 y el promedio del grupo 3 era 22,3. Aquí me dice que no hay diferencia. ¿Vale? Voy a ver entre el grupo 3 y el grupo 4. Tampoco hay diferencia. ¿Lo ves? Entonces solo hay diferencias entre el grupo 1 y los demás. Y he hecho contrastes uno por uno. ¿Vale? Para eso sirve. Entonces yo ya especifico ahí en mis resultados a la hora de interpretar que según la prueba de contraste, este es el nombre de la prueba de contraste, hay diferencias entre el grupo 1 y el grupo 2, el grupo 1 y el grupo 3 y el grupo 1 y el grupo 4. O sea, el grupo 1 tiene algo especial que hace que su promedio sea más alto. Y ahí entra nuestro conocimiento del experimento que estamos haciendo a la hora de interpretar para luego proseguir nuestra investigación. Bueno, le palomeé a todos los ejemplos. Vamos a ver la siguiente. Esta de Tukey es una de las más robustas, de las que más vamos a usar. Aquí ya no hay que hacer una ponderación de cómo queremos las comparaciones. Aquí nos da todas las comparaciones. Grupo 1 con grupo 2, grupo 1 con grupo 3, grupo 1 con grupo 4, grupo 2 con grupo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nos las da todas. Nos da una serie de resultados, ¿verdad? Aquí tenemos los promedios, la suma de los cuadrados, etcétera, etcétera. Y nos vamos a ir directamente aquí al valor P. Y lo que nos va a interesar es identificar cuáles de estos valores son significativos, es decir, dónde hay diferencias importantes. Entonces, según la prueba de Tukey, que es una de las más robustas, aquí tenemos que los únicos dos números menores de 0,05 son estos dos. Los otros son mayores de 0,05. Entonces no son significativas las otras diferencias. Este es mucho más preciso que el anterior. El anterior encontró una diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2. Chiquita, pero la encontró. Y este nos está diciendo que no. Este nos está diciendo que las únicas diferencias son entre el grupo 1 y el grupo 3 y entre el grupo 1 y el grupo 4. Entonces, en este caso, esta técnica de Tukey es más robusta y más confiable que la anterior. ¿Vale? Vamos a ver este de aquí, qué es lo que nos está diciendo. Esta prueba es muy similar a la de Tukey, debería arrojar resultados parecidos. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo se interpretan. Aquí están los promedios, aquí está la prueba y aquí están los resultados. ¿Vale? Ya vienen interpretados. Entonces aquí los resultados nos están diciendo que
de nuevo confirma lo que había dicho antes. Las diferencias están entre el grupo 1 y el grupo 3 y entre el grupo 1 y el grupo 4. Eso es lo que nos está diciendo. Hay una comparación del cálculo que estamos haciendo, que es la estadística Q, con un valor crítico. ¿De acuerdo? Y entonces a partir de ahí se establece esa significación. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos está diciendo que no es, que solo estas dos son significativas. Aquí nos va a dar la prueba de Dunnett. Esta de aquí. Esta de aquí nos está diciendo qué tan significativos son, o sea, cómo se diferencian los grupos del grupo 1. Y de nuevo aquí lo que nos está diciendo es que el 3 y el 4 se diferencian del grupo 1. James Howell, de nuevo una comparación, y lo que tienes que mirar de nuevo son estos valores de aquí que nos confirman lo que hemos hallado, y Sheffe, que hay que ponderar de nuevo. Entonces Sheffe menos 1 y 1, y entonces miramos aquí el valor de P. Acuérdate que este número es 7 elevado a la menos 0,5. Este número en realidad es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ceros en total hay ahí, y luego el 7, 0, 8. Ese es el mismo número. Entonces es una P muy, 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 muy pequeña. ¿Vale? Entonces, este Sheffe, como es menos robusto, es muy probable que nos dé una diferencia entre el 1 y el 2. ¿Ves? Todavía es una diferencia significativa. Está cerca de no serlo, pero todavía es una diferencia significativa. ¿Vale? Y este nos sirve también para contrastar grupos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres contrastar a la vez el grupo 3 y el grupo 4 contra el grupo 1, le puedes meter 0,5 y 0,5. Aquí lo importante es que estés con que esto de 0. Y entonces de nuevo nos está diciendo que estos dos grupos en conjunto son diferentes del grupo 1. ¿De acuerdo? Y aquí nos da el valor P. Entonces, estos datos que hemos calculado ahora y que les acabo de mostrar, todos estos datos de contraste, de seguimiento post-hoc, son muy útiles para refinar la interpretación de nuestros resultados. Entonces, el grupo 1, este de aquí, sabemos que se comporta distinto a los otros tres. O sea, si este era el grupo matutino y los otros eran el vespertino, el sabatino y el virtual, hay algo en este grupo que hace que la gente tenga una mayor calificación, ¿no? Como promedio. Hay algo ahí. Es posible que esta gente pues, no tenga obligaciones laborales y se dedique de tiempo completo al estudio, mientras que los que van por la tarde, los sábados o virtual, pues tienen otras responsabilidades. Así es como seguiríamos interpretando, ¿no? O indagando el porqué de las diferencias. Bueno, pues eso es todo de momento. Muchísimas gracias por prestar atención.